Baruch atah Hashem Ahaya, Bahashem Yasha Ahaya, Malak Olam. Baruch atah Hashem, Yahweh Bahashem, Yahweh Shah HaMashiach, Malak Olam. Amén. Abba Kadosh, Abba Yashar, venimos ante tu presencia pidiendo entendimiento y sabiduría. Que tu Ruach HaKadosh nos guíe en entendimiento, que abra el entendimiento para poder entender las Escrituras y que podamos enseñar lo que tú nos has enseñado. Dirige nuestros pasos. Abba, por favor te pedimos, enséñanos tus caminos de sabiduría y inteligencia y de justicia. Guíanos y protégenos como tu rebaño a todo el pueblo de Yasharel dispersado. Por favor, Abba, te pedimos que nos cuides como tu rebaño que has apartado para ti. Eres nuestro buen pastor que ha dado la vida por nosotros. Nos enseñaste un amor que es eterno en el madero. Te damos gracias, Abba, por dando este amor. Te pedimos que ese amor viva en nosotros y que tu pueblo Yasharel regrese para atrás en Teshuvah, en arrepentimiento a los pies de Hamashiach, porque no hay ningún otro nombre en que podemos ser salvados abajo del cielo. Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, el Redentor, el Salvador, el Libertador. Te pido, Abba, que por favor podamos habitar en tu presencia y podamos ser perdonados. Gracias por redimir a tu pueblo con la sangre preciosa que derramaste en madero. Te pedimos, Abba, por todos los tuyos donde andan, que nos cubres con tu gracia, con tu amor, y que nos ayudes a obedecer tu Torah, tus leyes, que podamos crecer en el conocimiento del Mashiach, crecer en el amor que tú tienes para nosotros, Abba, y que nosotros tenemos para ti y el amor que tenemos a nuestro prójimo. Guárdanos en tu Kesed, en tu gracia, en Yahshua HaMashiach. Amén. Hoy la tema es la fiesta de la Pesa, el sacrificio en el madero, el memorial del Mesías, Hamashiach. Nos recordamos en estos tiempos de la Pesa y lo que pasó en la Pesa, el símbolo del Cordero de la Pesa es todo apuntando a Yahshua HaMashiach, que Él es el Cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y hoy nosotros nos recordamos, y no nomás hoy, pero siempre lo tenemos en nuestro corazón. Pero en estos tiempos pasamos la Pesa, muchos van a pasar por la Pesa. Nosotros pasamos por la Pesa en el calendario Enoch. Hicimos degollando un borrego, un cordero, y en la noche de la Pesa, que fue en abril 3 para nosotros en el calendario de Zedok, calendario de Enoch, y comenzamos Matzot. Y estamos en el primer día de Matzot. Y lo que está pasando es que en el memorial de Mashiach es cuando hacemos el quebrantamiento de pan y tomamos el vino o jugo de uva para los niños para recordarnos el memorial, más bien, del Mashiach, como Él entregó su vida por nosotros. Y vamos a recordarnos en nuestros corazones, venir a la mesa y recordarnos que como el cordero que fue degollado por nosotros, da vida para alimentarnos, hasta el cordero que comemos. Nos recordamos del cordero de Elohai, que vino sin mancha y puro para quitar nuestra transgresión, el quebrantamiento de la Torah, y nos dio libertad del castigo del pecado, de la transgresión, y nos libertó Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es el Pesach. Él es el Cordero de Pesach. El símbolo del Cordero representaba Yahshua. Y hoy nosotros
entendemos que la Torah viviente es Yahshua HaMashiach. Y es importante reconocer y honrar el Rey de Reyes por lo que Él ha hecho, manifestándose entre nosotros y salvando a su pueblo y llamando sí a las naciones a redención. Vamos a leer en Shemot, Éxodo 12, y vamos a pasar brevemente por aquí para ir a un viaje a tiempos antiguos y recordarnos de la Pesa. Estos son los capítulos que leímos en la Pesa. Estamos compartiéndolo ahora con ustedes, los hermanos y hermanas que están por todas las naciones, que creen en el Mesías, y todos los tribus de Yasharel dispersados por todas las tierras, por todas las naciones. Recordámonos que Yahshua HaMashiach vino y es la manifestación de Elohai en la carne, es la imagen de Elohai vivo que vino entre nosotros, el Ben Adam, el hijo de Adán, para enseñarnos salvación, para darnos salvación. Vamos a recordarnos. Adelante. El Pesa original, Shemot 12. Yahweh les dijo a Moshe y Aarón en la tierra de Misraim, Egipto: este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Será el primero de los meses del año para ustedes. Háblale a toda la comunidad de Yasharel y diles que el 10 de este mes cada uno de ellos tomará un cordero por familia, un cordero por cada casa. Pero si la familia fuera demasiado pequeña para un cordero, que la comparten con un vecino que viva cerca. En proporción al número de personas, ustedes contribuirán para el cordero de acuerdo a lo que vaya a comer cada familia. Su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Lo vigilarán hasta el día 14 de este mes, y toda la comunidad del pueblo de Yasharel lo inmolará entre las 2 tardes. Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los 2 postes de la puerta y en el dintel de la casa donde habrán de comerlo. Se comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. No coman nada de él crudo ni cocido de algún modo con agua, sino asado, cabeza, patas y entrañas sobre el fuego. No dejarán nada de él hasta la mañana. Si algo queda de él hasta la mañana, lo quemarán. Así es como lo comerán, con su cintura ceñida, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano. Y lo comerán deprisa. Es una ofrenda de pesa para Yahweh. Porque esa noche yo pasaré por la tierra de Misraim y derribaré a cada primogénito en la tierra de Misraim, tanto de hombre como de bestia. Y les haré juicio a todas las deidades de Misraim, yo, Yahweh. Y la sangre sobre las casas donde estén ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes. Cuando yo azote la tierra de Misraim, Egipto. Este día será para ustedes un día de recordación. Este día será para ustedes un día de recordación. Lo celebrarán como una festividad para Yahweh a través de los siglos. Lo celebrarán como una institución para todos los tiempos. 7 días comerán ázimos en el mismo primer día. Eliminarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma ludado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Yasharel. Celebrarán una ocasión sagrada en el primer día y otra ocasión sagrada en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, solo lo que cada persona vaya a comer. Eso solamente podrá prepararse. Observarán los ázimos, porque en este mismo día saqué a tus ejércitos de la tierra de Misraim, de Egipto. Observarán este día a través de los siglos, como una institución perpetua. En el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerás ázimo hasta el día 21 del mes y por la tarde. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días, porque cualquiera que coma algo ludado, esa persona será cortada de la comunidad de Yasharel, sea un extranjero o un ciudadano del país.
No comerás nada ludado, en todos sus asentamientos comerán ácimo. Moshe entonces convocó a todos los ancianos de Yasharet y les dijo, vayan y escogen corderos para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesa, es la Pascua. Tomen un manojo de hisopo, empápanlo en la sangre que tendrán en las vasijas y apliquen un poco de la sangre que tengan en las vasijas sobre el dintel y sobre los 2 postes. Ninguno de ustedes saldrá fuera de la puerta de su casa hasta la mañana, porque cuando Yahuwah pase para azotar a los egipcios, verá la sangre sobre el dintel y los 2 postes, y Yahuwah pasará sobre la puerta y no dejará que el destructor entre a azotar su hogar. Ustedes observarán esto como una institución perpetua para ustedes y para sus descendientes. Y cuando ustedes entren en la tierra que Yahuwah les dará, como ha prometido, observarán este servicio. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este servicio? Ustedes dirán, es el sacrificio de Pesa para Yahuwah. Porque él pasó sobre las casas de los hijos de Yasharel en Misraim, Egipto, cuando azotó a los Misrim, pero salvó nuestras casas. El pueblo entonces se postró en homenaje. Y los hijos de Yasharel fueron y lo hicieron así tal como Yahuwah les había mandado a Moshe y Aarón. Así lo hicieron. Amén. Aquí comienza la institución de la fiesta de la Pesa. Vamos a dar un breve comentario. Cada familia que creía en la palabra de Elohai hizo el sacrificio para que sus familias estuvieran salvos. Porque la sangre del cordero era la señal que ellos estaban cubridos con la gracia de Elohai. Y nos recordamos que todo lo que pasó aquí, que dice que ningún hueso será quebrado, porque habla aquí específicamente diciendo que es una ofrenda a Elohai. El día 14 dice, sin mancha, un macho, su cordero será sin mancha, macho y tierno. Puedes tomarlas de las ovejas o de las cabras. Entonces, es el cordero que no tiene mancha. Como hablamos, el cordero sin pecado. El cordero que no tiene transgresión es Yahshua HaMashiach. Cuando Él vino entre nosotros, vino como un cordero y vendrá como un león. Vino para hacer sacrificio, para enseñarle amor a su pueblo. Y esta sangre que ponemos en los dinteles y en los postes de nuestras casas representa que nosotros creemos en la palabra de Elohai. Porque Él es verdadero y fiel y cumple sus promesas. Y su palabra siempre es la verdad. Y cuando Él dijo que poniera la sangre sobre los postes de nuestras casas, era para tener la protección divina. Como hoy los que ponen la sangre del cordero sobre los postes de su casa, y estamos hablando que en el tiempo de Moshe era literal, pasó realmente, y ahora lo hacemos en los dinteles y en los postes de nuestros corazones. Para entender que hoy nuestras casas y nuestra familia, el centro debe ser Elohai. Y el sacrificio en el madero debe ser enseñado a todos nuestros hijos para que ellos estén cubridos con la sangre del Mashiach y protegidos. Y hacer cubridos es decir, con la gracia entramos y tenemos acceso al trono de Elohai. Porque Yahshua HaMashiach dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando venimos nosotros en el nuevo año, que es el primero de los meses, después del equinoccio, contamos 14 yomeis y es la Pesa. Y la Pesa comienza y comenzamos a recordarnos el memorial de Mashiach cuando Él entregó su vida, era por nosotros en este tiempo. El memorial es para recordarnos el sacrificio que hizo Elohai por nosotros.
como cuando Abraham llevó a Isaac, y Isaac era el sacrificio, era todo para recordarnos el sacrificio que iba a ser el hijo único amado por nosotros, el primogénito, y ha dado su vida por nosotros, el cordero que fue inmolado por nosotros. Y nos recordamos que ese sacrificio que Él hizo por nosotros, hizo para redimirnos y llamarnos así como un pueblo que fue redimido por su sangre preciosa. Y el Pesa refleja esto, el símbolo del cordero. Cuando fue inmolado y puesto en los dinteles de las casas, cada persona que creía en Ruah en verdad obedecía el mandamiento, y los que no fueron obedientes, vino el destructor sobre sus casas y afligió a los que no obedecieron la palabra, pero los que obedecieron la palabra fueron protegidos. Esa noche pasó el destructor, el Melach de la muerte, el mensajero de la muerte, y tomó los primogénitos de los Misraim, de los egipcios, y también de los que no creían entre los hijos de Yasharel, pero los que creían estaban guardados. La Pesa es una conmemoración a la libertad que hizo Elohai a su pueblo, y nos recordamos cómo nos libertó. Vamos a pasar ahora por el libro de Yeshaya 53 para entender algo bien importante, de que tiene que ver con el cordero que fue inmolado por nosotros. Y como todo era una representación del símbolo del Mesías. En Yeshaya 53 comienza así: ¿quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido delante de él como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohai. Pero Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso. No abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, quien merecía el castigo. Dispusieron con los impios su sepultura, con el rico su tumba, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento. Cuando ponga su vida como ofrenda por la culpa, podrá haber descendencia y tener una vida larga. Y por su medio prosperará el propósito de Yahweh. Por su angustia verá la luz y quedará satisfecho. Por su devoción mi siervo justo justificará a muchos. El castigo de ellos es lo que él llevará. Por tanto, yo le daré los muchos como su porción. Recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que llevaba el pecado de muchos y hizo intercesión por los pecadores. Amén. Aleluya. Aquí está hablando del siervo
que sufrió el siervo de Elohai. Y el siervo fiel es Yahshua HaMashiach. Cuando Él entregó su vida por nosotros en el madero, estamos hablando que Elohai vino entre nosotros en Yahshua HaMashiach. Él había visitado la tierra en tiempos antiguos y ha existido desde antes de toda la creación. Y sabemos que el Adonai es Yahshua. Él es Elohai vivo, en la carne, que vino a visitarnos. Y por eso no hay ningún otro nombre abajo el cielo en que podemos ser salvados. Como dice Hechos 4:12, porque todos los que invocan el nombre de Elohai serán salvos. Y un remanente quedará en Sayán. Un remanente quedará. Y estos son los que invocan el nombre de Elohai. Y Él nos ha dado el nombre sobre todos los nombres para invocar Yahshua HaMashiach, para entender que Él es el Cordero que vino a hacer sacrificio, porque la creación no puede redimir la creación. El Creador solo puede redimir a la creación. Y vino entre nosotros para enseñarnos un amor eterno, quebrantando las cadenas del pecado y la muerte, enseñándonos hoy que todos los que se recuerdan y tener memorial del Pesa, la memorial del Pesa, siempre teniéndolo en la frente, en tu corazón, recordando del sacrificio que Él hizo por nosotros en el madero, es el Pesa, Yahshua HaMashiach, que debemos nosotros honrar y alabar y recordar siempre, cada día. El Pesa es una celebración que viene diciendo que tú has aceptado personalmente al Salvador, al Redentor, al Libertador. Y Él nos ha enseñado cómo obedecer en amor. Ha llamado a su pueblo y ha llamado a todos entre los gentiles, entre todas las naciones. ¿Y quién quiere aceptar esta invitación? Hoy nos está invitando el Rey de Reyes para venir a la boda del Cordero. Y nos recordamos en la Pesa cómo Él entregó su vida por nosotros. Y este recordatorio siempre está en nuestros corazones. En la Pesa lo celebramos en una comida. Lo celebramos en la tercera copa, la copa de redención. Y en esta copa, como en la copa de liberación y la copa de santificación y la copa de alabanza, en la tercera copa, después de la cena, Yahshua HaMashiach dijo las palabras que vamos a leer ahorita. Y nos recordamos que normalmente toman 4 copas. Yahshua HaMashiach no tomó la 4ª copa porque dijo que Él tomará esa copa cuando regrese y cuando establece su reino mesiánico aquí, que todos nosotros anhelamos y esperamos con emuná. Y vamos a leer la última cena. Y comienza en Matthew 26, capítulo 17, hasta verso
35. Vamos ahí. Dice, el día anterior a la fiesta de los ácimos, los discípulos se acercaron a Yehoshua diciendo, ¿dónde quieres que preparamos para que comas el Pesa? Él dijo, vayan a la ciudad donde fulano y díganle, el rabí dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar el Pesa en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Yehoshua les mandó y prepararon el Pesa. Al caer la tarde, él estaba sentado a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, sumamente entristecidos, comenzaron a preguntarle, uno por uno, ¿seré yo maestro? En respuesta, él dijo, uno que mete la mano conmigo en el plato es el que me entregará. A la verdad, el hijo de Adán se va tal como está escrito de él, pero pobre de ese que va a traicionar el hijo de Adán. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces intervino Yehuda, el que lo iba a entregar, y dijo, ¿seré yo, rabí? Él le dijo, tú lo has dicho. Mientras ellos comían, Yehoshua tomó pan y dio la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo, coman, esto es mi cuerpo. También tomó una copa y después de dar gracias se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Pues les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Abba. Y después de cantar la alabanza, salieron al monte de los olivos. Entonces Yehoshua les dijo, todos ustedes me fallarán esta noche, porque está escrito, heriré el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes al Galil. Kefa respondió y le dijo, aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. Yehoshua le dijo, en verdad te digo que esta noche, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Kefa le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. A todos los discípulos, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí después, en verso 36, es la agonía en el Getsemaní, cuando Yahshua comienza a orar. Parte de la Pesa es orando también. Nos recordamos la Pesa, el que celebraba Yahshua HaMashiach, era teniendo cordero, preparaban el cordero, como escucharon ahorita en Shemot, en Éxodo 12, degollaban el cordero, también preparaban matzot, que son panes sin levadura, ácimos les llaman también, y también comían vegetables y hierbas para indicar que todo esto tenía símbolo en la cena. Lo que comían era lo que era preparado para el Pesa. Y el vino estaba presente porque era representación de que estaban liberados el pueblo de Yasharel de la mano del destructor. Y la representación es contra los ejércitos de Hasatán. Nos liberó Yahshua HaMashiach y nos dio fuerza y poder en él para poder vencer a los ejércitos del enemigo. Y esto es porque él venció, él nos redimió. Cuando como los ejércitos de Faraón vinieron contra los hijos de Yasharel, recordamos que Elohai les abrió el mar rojo. En Shemot, vamos adelante en los capítulos de Éxodo, después 13, 14 a 15, y va a la liberación del pueblo y la salvación que viene demostrado. Y hablamos de esto más temprano, que cómo tenía miedo la gente cuando venían los ejércitos de Faraón, que quería consumirlos por la espada. Y Elohai peleó por su pueblo, abrió un camino, el mar rojo, y pasaron, escucharon, pasaron, pasaron
pasó primero en la noche de la vigilia, cuando el destructor no los tocó, cuando vino por los primogénitos y no tocó a los hijos de Yasharel. Por eso todo primogénito es de Elohai, todo primogénito varón, entendiendo que aún hoy todos nuestros hijos son hijos de él. Pero recordamos que esto especialmente era y es una ley en Yasharel. Eso nos recordamos que todos los hijos son dedicados a Elohai. El primogénito es el que sigue el linaje de ser arriba del tribu. Esto es en todas las formas pasadas. Sí, si Elohai elige otro, él nos dará de conocer que es su voluntad, como hizo con todos cuando escogía entre los hermanos de David. Como Elohai, él tiene un plan para todos. Lo que quiero dar a entender es que como Yasher, el primogénito de la creación, él fue entregado al sacrificio, porque todos debemos ser vivos sacrificios. Y vamos a ir hoy a Shemot 6, versos 6 a 7, para entender aquí las 4 copas de la pesa. Y como cuando la pesa comienza, la cena, hay una copa antes de la comida y bendice, esa es la kedosha, es la bendición, y comenzás a bendecir todo lo que Elohai, pedimos la bendición de Elohai por todo lo que nos ha dado, y nos recordamos que Él nos da los alimentos, nos da todo lo que tenemos, y sabemos que Yahshua HaMashiach, y vamos a hablar de eso en un poquito también, que Yahshua HaMashiach es el Lahem que nos da vida. Nos vamos a recordar algo bien importante aquí. Vamos todos los que están oyendo a Shemot, Éxodo 6, versos 6 a 7. Y comienza así, dice: dile por lo tanto al pueblo de Yasharel, Israel, yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los egipcios, Misrim, y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo. Yo seré su Elohai. Ahaya, amén. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohai, que los libró de los labores de los Misrim. Amén. Dice: los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por posesión. Yo, Yahweh. Entendiendo, amén, todo lo que está diciendo aquí en el verso 6, es primero dice, yo los libraré. Segundo, ¿verdad? Dice, yo los redimiré. Entonces dice, y los tomaré. Redimir, librar. Yo los libraré de las manos, yo los libraré de los labores de los Misrim, y los libertaré de su servidumbre. Los redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohai. Y ustedes sabrán que yo, Yahweh, soy su Elohai, que los libro de los labores de los Misrim. Y cuando nosotros reconocemos que Él nos libró, eso se llama alabanzas. Reconocemos, y ustedes sabrán que yo, Yahweh, los libro. Entonces, hay 4 copas en la pesa que representa aquí. 1, la liberación. Otro, la redención. Otros, la santificación. Otro, la copa de alabanza. La copa de liberación, la copa de la redención, la copa de santificación y la copa de alabanza. Y nos recordamos que la copa de redención es la copa que estaba proclamada por Mashiach. Y la copa de redención era por su sangre que fuimos redimidos. Redimidos es como habla en el cántico de Moshe, y lo dice que Él trajo a su pueblo que redimió.
y hasta que haya pasado, dice el pueblo. Y cuando está hablando diciendo eso, dice aquí en Shemot 15:16, hasta que cruce tu pueblo, oh Yahweh, hasta que cruce tu pueblo que has adquirido. Adquirido es igual como decir redimido. Es un pueblo que fue redimido para que pasaran las aguas, y pasando las aguas representa la sumersión. Pero recuérdense que no llegamos a pasar a la tierra prometida, al paraíso, a la eterna vida, hasta que creemos en su palabra, como cuando pusieron la sangre del cordero en los dinteles de su puerta. Si tú no crees en la palabra y las promesas de Elohai vivo, ¿cómo entraremos a la tierra prometida? ¿Cómo llegaremos al paraíso? ¿Cómo llegaremos a eterna vida en el reino del Mashiach? ¿Cómo llegaremos allí si no tenemos emuná, si no tenemos fe? Y esa emuná que debemos de tener tiene que ser algo que realmente nazca en nuestros corazones. Y en la Reina dice, Sina, la Reina Valera dice, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahweh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahweh. Oh Yahweh, han afirmado, Yahweh reinará eternamente y para siempre. Amén. Yehoshua HaMashiach Melech Olam. Y aquí entendemos que Yahshua HaMashiach y Yahweh son uno. Ahad, amén. Y esto está pasando, que la salvación que está siendo extendida a Yasharel, cuando está siendo liberados del pueblo de Misraim, cuando vienen con carros y caballos, Yahshua HaMashiach nos está librando, enseñándonos cómo libró su pueblo. Hoy está librando su pueblo otra vez más. Y reconociendo que primero tenemos que reconocer que la liberación viene. Y de que primero tenemos que reconocer que somos esclavos. Si no conocemos que somos esclavos, ¿cómo vamos a querer ser liberados? Reconociendo que tú necesitas salvación, que tú no te puedes salvar a ti mismo. Por eso reconociendo que necesitamos ser redimidos. Primero liberar, primero nos libra, nos redime, y luego nos toma para ser su pueblo, santificación, ser un kadosh pueblo, separados para él. Nos libera por la sangre preciosa que fue derramada por nosotros el madero, nos redime, nos perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nos separa entre las naciones, que se llama ser kadoshim, obedeciendo sus mandamientos, su Torah, escuchando su palabra, escuchando el Mashiach sobre todo, poniendo no a la pie de la letra, pero al Ruah de la Torah, al Ruah de la ley, que sabiendo que Yahshua HaMashiach es el que interpreta todo, que toda la pesa se la celebras exactamente como está escrito. Recuérdate una cosa, que ya está cumplido en Yahshua HaMashiach. Se cumplió la pesa, el cordero sin mancha es Yahshua HaMashiach. Todo lo que está en el pesa original está apuntando a Yahshua, como no quebran un hueso. Especialmente todo lo que está ahí dentro es profecía mesiánica. Y queremos entender que no podemos celebrarla exactamente hoy, pero tenemos que hacerla en memorial del Mashiach, porque la pesa solo se celebra en Jerusalén. Con que venimos circuncidados de corazón, recordámonos hoy, los que están circuncidados del corazón, vengan a la pesa. Los que quieren ser sanados por Yahshua HaMashiach, vengan a la pesa, porque no debemos despreciar a los pequeñitos que vienen para querer conocer al Maestro, al Adonai. Y nosotros nos recordamos que el pesa
ninguno somos dignos de comer del pesa. No hay ningún justo en toda la tierra. Nos recordamos que había y hay leyes de ser limpio en la pesa. Una cosa que nos recordamos bien claro es que esto es la fiesta de la pesa, el sacrificio en el madero, el memorial del Mashiach. Esto es lo que estamos celebrando. Porque la liberación que pasó en Misraim era una profecía mesiánica. Todo lo que pasó ahí era para enseñarnos cómo Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Como Él es el que abrió el mar rojo. Como Él es el que nos purificó cuando escuchamos su palabra y obedecimos, nos sumergimos, nos arrepentimos. Y llegamos caminando aunque nuestros duros corazones quieren resistir. Y aún comenzamos a murmurar contra Elohai vivo. Y merecemos el castigo que nos llega. Todavía otra generación se despierta para que ellos puedan entrar, porque aprenden de las fallas de sus padres. Reconocen que las fallas de sus padres eran graves. Y pasó 40 años que caminaran en el desierto. Por la dureza de sus corazones, porque tentaron a Elohai 10 veces. Y así no fueron castigados. Como ellos no tenían la fe para entrar. Ahora nosotros tenemos que aprender de esos ejemplos de nuestros padres antiguos. Cómo es que la liberación vino y que teníamos que ser un pueblo santificado, redimidos. Y como las alabanzas debían estar en nuestra boca. Y nos recordamos que la liberación vino en el Cordero que fue inmolado por nosotros para el perdón de los pecados. Y en los Salmos está escrito de Él. Y el Salmo 116 lo dice así. Vamos a leer un salmo para entender las alabanzas y recordarnos cómo la redención vino y cómo Él es el que levantó la copa de liberación para nosotros y tomó la copa de la redención con nosotros para entender que Él hizo la nueva alianza que se estableció escribiendo la Torah en nuestros corazones. Vamos, dice en Salmo Tehilim 116, yo amo a Yahweh porque Él oye mi voz, mi súplica. Porque vuelve a mí su oído siempre que llamo. Me rodearon los lazos de la muerte. Me sorprendieron las angustias de la fosa. Me encontré en la aflicción y el dolor y invoqué el nombre de Yahweh. Oh Yahweh, salva mi vida. Yahweh es bondadoso y benévolo. Nuestro Elohai es compasivo. Yahweh protege a los sencillos. Yo fui humillado y Él me libró. Descansa otra vez, vida mía, que Yahweh ha sido bueno contigo. Tú has librado mi vida de la muerte, mis ojos del llanto, mis pies de la caída. Andaré delante de Yahweh en la tierra de los vivos. Yo confío en Yahweh, en un gran sufrimiento hablé. Y dije rudamente, todos los hombres son falsos. ¿Cómo podré corresponderle a Yahweh por todos sus beneficios para conmigo? Levanto la copa de liberación y invoco el nombre de Yahweh. Pagaré mis votos a Yahweh en presencia de todo su pueblo. La muerte de sus fieles es muy costosa a la vista de Yahweh. Oh Yahweh, yo soy tu servidor, servidor tuyo, el hijo de tu servidora. Tú has roto los lazos que me ataban. Sacrificaré una ofrenda de agradecimiento a ti y invocaré el nombre de Yahweh. Pagaré mis votos a Yahweh en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Yahweh, en medio de Jerusalén. Aleluya. Amén. Y así la alabanza llega diciendo, Él levantó la copa de liberación. Él es el que nos libró cuando Él levantó la copa y dijo, hagan esto en memoria mía. Nos recordamos que cuando hacemos el Pesa es el memorial de Mashiach. Sacamos la levadura de nuestras casas
para recordarnos de sacar la hipocresía de nuestros corazones, para sacar todo lo que ofende a Elohai y renovarnos en el pacto, renovarnos en la nueva alianza de Yahshua HaMashiach. Es recordándonos en cada pesa que si estamos fallando, examinen sus conciencias. Y todos somos pecadores, pero pedir perdón, y si vamos a avanzar, hay que buscar a honrar a Elohai y obedecer su ley. Fallamos, nos caemos, pero nos levantamos. No nos quedamos en el suelo arrastrados por las cadenas de Hasatán. Más bien, Yahshua HaMashiach nos libera por su sangre preciosa y nos enseña que Él es el que nos da poder y autoridad sobre los ejércitos de Hasatán. Porque Él tiene poder, porque Él vive en mí, Él vive en ti. Si tú crees en Yahshua HaMashiach hoy, si tú crees que Él vino y hizo el sacrificio en el madero por ti, por el perdón de las transgresiones que has hecho, si tú crees que Elohai lo levantó de entre los muertos, si tú crees con todo tu corazón, con todo tu alma, estarás salvo. Naces de nuevo a ser un nuevo Adán. Y con esa semilla de fe comienzas a crecer y a obedecer la palabra de Elohai. Ahí es cuando tu Ruach dice, sí creo. Todos los que creen y se arrepintieron, el Ruach HaKadosh vendrá a confirmarlo. Porque benditos son los que creen y no ven. Y nos recordamos que Él es el que nos enseñó ese amor que es eterno. Y vamos a recordarnos cada pesa que Él vino a hacer la voluntad de Abba. Y así nos enseñó a nosotros cómo debemos de obedecer, como Él obedeció, hasta la muerte, hasta que nos vamos, hasta el último respiro, sea de viejez o sea de persecución, o sea como sea que nos toque. Nuestras vidas aquí en la tierra, con que seamos fieles servientes, como Él es fiel. Y vamos a leer, como lo dijo aquí en Lucas. Dice en Lucas 22. Y dice, es la última cena. Dice así: llegó el día de los ácimos, en el cual había sacrificar la víctima del pesa. Eso es Lucas 22, 7. Su última cena. Llegó el día de los ácimos, en el cual había que sacrificar la víctima del pesa. Y Yahoshua envió a Kefa y a Yohanan diciendo, vayan y prepárenos el pesa para que comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Díganle al dueño de la casa, el rabí te dice, ¿dónde está la habitación en la que puede comer el pesa? ¿Dónde está la habitación en la que pueda comer el pesa con mis discípulos? Y Él les mostrará un gran aposento, alto y dispuesto. Preparen allí. Así que fueron y hallaron como les había dicho, y prepararon el pesa. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los enviados, los discípulos. Y les dijo, ¿cuánto ha deseado comer con ustedes este pesa antes de padecer? Porque les digo que no volveré a comer de él hasta que se cumpla en el reino de Elohai. Luego tomó una copa y después de dar gracias dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Elohai. Entonces tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se vierte por ustedes. Amén. Y quería dar de esto a entender que es la nueva alianza. Dice aquí Yahshua HaMashiach,
Igualmente, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se vierte por ustedes. Nosotros nos recordamos de la nueva alianza que está hecho en Yahshua HaMashiach, y levantamos la tercera copa, la copa de redención. Y la redención vino por la sangre del Cordero. El Pesa es Yahshua HaMashiach. Él es el Cordero que fue inmolado por el perdón de los pecados. Y nos recordamos que el vino pasa por las venas y está entre todo nuestro ser y comienza hasta a cambiar la percepción. Así debe ser, que hay una renovación en tu mente, que Yahshua HaMashiach esté adentro de ti, como cuando comes el cordero, comes la matzah, comes el lahem, el pan, el vino. No es como lo hacen las asambleas otras en comunión cada domingo. Eso no es el memorial. Cuando comen hay un chiquito pedacito de galleta y según vino mezclado con agua. Eso no es la pesa. Esa comunión es de Satán, porque no tiene que ver con el memorial. Están celebrándolo cada domingo. Mandamientos de hombres. No es el mandamiento de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach está celebrando el Pesa. Todos los protestantes, luteranos, todos los católicos de la Romana Católica Iglesia, todos los presbiterianos que están haciendo estas formas falsas de Roma, no están haciendo realmente una comunión con Elohai. Ahora, nomás decimos, estamos buscando las tradiciones de hombres, siguen haciéndolo. Pero si quieres hacer la tradición que viene de arriba, de Elohai, por el Ben Hadam, por el Hijo de Hombre, Yahshua HaMashiach, que es Elohai vivo en la carne, que nos enseñó un amor que es eterno, es a reunirnos en el Pesa y quebrar pan juntos, lahem, y recordarnos en esa tercera copa, después de la cena, levantando la copa y diciendo: esta es por la nueva alianza, por la sangre que fue derramada por nosotros en el madero. Yahshua HaMashiach nos redimió. Amén. Y bendicen la copa y se recuerdan diciendo: esta es la copa de la nueva alianza. Amén. Y recordándonos como Él nos libró, recordándonos en esa noche con alabanzas, como Él es el que nos ha librado y está obrando hoy todavía Yahshua HaMashiach y despertando remanentes, un remanente que está siendo fiel a Él. Y yo no voy a juzgar a nadie si no lo hace, pero una cosa digo esto, que es mejor celebrar las fiestas de Elohai, los Moedim, de que celebrar fiestas paganas de romano calendarios. Es mejor celebrar las fiestas de Elohai, aunque no somos dignos, todos los celebramos en Yahshua HaMashiach. No hay condenación en Yahshua HaMashiach. Si tú lo haces en Yahshua HaMashiach, no estás haciendo religioso ni legalista. Estás haciéndolo en el Ruach HaKadosh y no puedes ser juzgado por fiestas, ni días, ni alimentos. Porque si tú caminas por Yahshua HaMashiach, camina por Él y haga todo en Él y será todo bien. No estamos justificados por las obras, pero fe produce las obras y nosotros queremos obedecerlo. Ahora vamos a ir a un verso aquí que nos va a dar aquí en Yohanan 6, lo que habíamos leído hoy también de la segunda pesa, y vamos a hablar ahí. Dice Yahshua HaMashiach en Yohanan 6, vamos a ir adelante, verso 25. Yohanan 6, verso 25, comenzamos ahí. Dice: cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Joshua les preguntó: en verdad les digo, que ustedes me buscan, no porque hayan visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron.
Trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo de Adán les dará, porque en este el Abba Elohai ha puesto su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Elohai? Yahushua les respondió, esta es la obra de Elohai, que creen en aquel que él envió. Entonces le dijeron, ¿y qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que Yahushua les dijo, en verdad les digo que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo. No, mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohai es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Ellos le dijeron, Maestro, danos siempre ese pan. Yahushua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y el que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no deje perder a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que contemple el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucitaré el día final. Entonces los Yehudí murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿este no es Yahushua el hijo de Yosef? ¿No conocemos a su padre y su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? Yahushua les respondió, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, y todos recibirán enseñanza de Yahweh. Así que todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto el Padre, solamente aquel que proviene de Yahweh ha visto el Padre. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Amén. Entonces los dirigentes yahudí discutían entre ellos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Yahushua les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del hijo de Adán y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Abba viviente y yo vivo por el Abba, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, en la cajila, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Amén. Y dice en verso aquí 63, el espíritu es el que da vida. El Rúa es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son Rúa, espíritu, y son vida. Amén. Nos recordamos que Yahshua HaMashiach está hablando del Pesa, el memorial, que ahora venimos reunidos no nomás para conmemorar la liberación de Egipto, de Misraim, pero estamos conmemorando la liberación de la esclavitud del pecado, que nos libró Yahshua HaMashiach con el sacrificio que él hizo por nosotros en el madero. Y vamos adelante, dice aquí en Galatas
3:13, que puede ir conmigo. Vamos adelante. Dice en Galatas 3:13, el Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel a quien cuelga en un madero. 14, para que la bendición de Abraham llegará por el Mashiach, Yehoshua, a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Ruach por medio de la fe. Si llega a los gentiles, también llega a los hijos de Yasharel, a todos los tribus y todas las naciones. Y Amán, vamos a recordar que él tomó la maldición por nosotros. Y comenzando a entender que él es el Elohim que da vida, nosotros habitamos en él y él en nosotros. ¿Cómo habitas en Yahshua? Habitar en Yahshua HaMashiach es pensando en su palabra, pensando en la voluntad de Elohai vivo, pensando en él. Y cuando comienza el cambio, revisarás la palabra, lo que le agrada. Revisarás su palabra para saber lo que va a pasar hasta en profecías. Sabemos que Elohai nos enseña por su palabra. El que está atento a su palabra, vamos a estar escuchando lo que es su voluntad. Jeremías 31 dice, en la nueva alianza con Yasharel, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando sembraré la casa de Yasharel y la casa de Yehuda con semilla de hombres y con semilla de animales. Y así como he vigilado sobre ellos para arrancar, para derribar, para arruinar, para destruir y para traer desastre, así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, declara Yahweh. En esos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Yasharel y con la casa de Yehuda. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Yasharel. Después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo, Ahaya, seré su Elohai y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Amén. La nueva alianza es que Elohai nos va a perdonar nuestras transgresiones y vamos a regresar hacia él separados. Por eso es santificación. Después de redención venimos a la copa de santificación. La copa de santificación es antes de la alabanza, para entender que la orden, pues, diciendo que es la copa de santificación, siendo santificados es diciendo separados. Es lo que queremos dar a entender. Siendo separados es que conociendo lo que está escrito en su Torah, en sus leyes, y sabemos que amando al prójimo, amando a Elohai sobre todo, amando al prójimo como a sí mismo, pero también hay leyes importantes que están ahí dentro, estatutos y preceptos que debemos de guardar. Entonces, como está hablando, vamos a ir para atrás a Éxodo 6:6, y dice, dile por lo tanto al pueblo de Yasharel, yo soy Yahweh, yo los libraré de las labores de los Misrim y los libertaré de su servidumbre. Librarnos del pecado. Yahshua HaMashiach quebra las cadenas y nos enseña el camino a la vida eterna. Él es el camino. Él es el camino. Nadie llega a Abba sino por Él. Entendiendo que hincarnos a los pies de Yahshua HaMashiach es el primer paso a la vida eterna. Reconociendo el Melach HaMelakim. Reconociendo la Adon HaAdonim. Reconociendo a Elohai HaElohim que está en Él. Y recordándonos por la sangre preciosa que nos redimió en el sacrificio en el madero, el memorial del Mashiach, nos libertó y vamos caminando hacia la tierra prometida, como cuando nos sacó de Misraim, todos los que fueron puestos
la sangre del cordero en los dinteles. Y los remiré con brazo extendido y mediante grandes juicios, y creyendo en su palabra, que Él nos salvará, que aunque los temores de la vida nos quieren tumbar, aunque problemas y angustias quieren venir contra nosotros, todavía creer en Él y en su palabra, aferrarte a su palabra y sus promesas. No dejar a Satán que te gane, metiéndote dudas, metiéndote hipocresía, metiéndote queriendo caerte de su gracia, como hizo con nuestros padres en Edén, con sus mentiras. Tenemos que buscar a Elohai en todo lo que hacemos. Solo los remidiré con brazo extendido, el brazo extendido, y mediante grandes juicios. El brazo derecho es Yahshua. Cuando Él vino entre nosotros, el brazo extendido de Elohai, cuando Él estaba en el madero, sus brazos estaban extendidos. Hacía para nosotros. Dice la palabra que su amor es más grande que el cielo, más grande que toda la tierra, que no lo puede contener. Aretz, entendiendo que su amor está extendido hacia nosotros en el madero. Una invitación personal a la boda del Cordero, diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Entendiendo en el madero, dijo: yo te perdono tus pecados. Ahora nosotros tenemos que perdonar. Como Él nos perdonó, ahí aprendemos a amar. Como Él nos amó, aprendemos a perdonar. Como Él nos perdonó, aprendemos a obedecer. Como Él obedeció, ahí en el madero nosotros comenzamos a renacer para saber que ese amor que es eterno traspasa hasta el alma, hasta los huesos, porque es su palabra llevado a acción. Y nosotros hoy, entendiendo que nos redimirá con brazo extendido mediante grandes juicios, y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré Ahai su Elohai. Entonces nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador. Nosotros no nos podíamos salvar nosotros mismos. Si sabes que tú no te puedes salvar, entonces reconoces que necesitas ayuda. Porque si tú no te puedes salvar a ti mismo, entonces necesitas un Salvador. Y el Creador se volvió Salvador para nosotros, para enseñarnos un amor grande y profundo. Él nos demostró, por ejemplo, separándonos como un pueblo por la sangre, como cuando nos sacó de Misraim, como todos los que creen en Yahshua HaMashiach hoy están separados por la sangre preciosa y caminando a la tierra prometida, pasando el mar rojo que fue abierto, la sumersión en el agua para purificarnos de nuestros pecados. Creyendo primero, viene el Ruach, pero todavía tienes que cumplir la acción de caminar. Caminando por él, es decir, cruzarás ese mar rojo, aunque miras las olas subiéndose hasta arriba, confiarás en su palabra y su promesa que tú puedes pasar por su voluntad y su poder y sus grandes maravillas. Pasas por el mar rojo y vas caminando la tierra prometida. Y recuérdate que Satán va a querer tentarte en el desierto, pero tú te recuerdas, como dijo Yahshua HaMashiach, cuando lo fue tentando a Satán. Todos saben lo que dijo Yahshua HaMashiach. Que dijo cuando Satán quería que volviera el pan, la piedra en pan. Vamos ahí, Matitia 4. Vamos. Entonces el Ruach llevó a Yehoshua al desierto para ser probado por Satán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el probador y le dijo: si eres hijo de Elohai, di que estas piedras se convierten en pan. Pero él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces el Satán lo llevó a la ciudad santa, lo puso de pie sobre la cúspide del templo y le dijo: si eres hijo de Elohai, échate abajo, porque está escrito: a sus mensajeros les dará encargo acerca de ti. En sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie con una piedra. Yehoshua le dijo: además está escrito: no podrás a prueba a Yahweh tu Elohai.
Otra vez el acusador lo llevó en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te inclinas y me rindes homenaje. Entonces Yehoshua le dijo, vete a Satán, porque está escrito, a Yahweh tu Elohai rendirás homenaje y a él solo servirás. Entonces el Satán lo dejó y enseguida vinieron unos mensajeros y se pusieron a servirle. Entonces va a venir pruebas contra nosotros. Va a venir Hasatán contra nosotros. Pero nos recordamos de la palabra. Es nuestra comida. Porque el hombre no vive solo de pan, pero de cada palabra que sale de la boca de Elohai. Amén. Y la palabra es Yahshua HaMashiach. Él es la palabra de Elohai. Nos recordamos que Él es la palabra y cómo es que tenemos que renacer. Renaciendo es que tenemos que confiar en su palabra, emuná, creer, obedecer, todo junto. Emuná, fe, es ser fiel, honestos, íntegros. Y nos recordamos que Él quebró la muerte. Yahshua HaMashiach nos enseñó que la muerte no nos va a vencer, porque Él nos libró de la muerte también. Dice Yahshua HaMashiach que Él iba a librarnos. Dice aquí en Yohanan 2, 19 a 25, dice, Yehoshua le respondió, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso los Yahudim dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordarán de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en las palabras que Yehoshua había dicho. Mientras él estaba en Jerusalén, en la fiesta del Pesach, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Pero Yehoshua mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y porque no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de las personas, pues él conocía lo que había en el hombre. Amén. Reconociendo que una cosa importante, que él que destruyó la muerte, aquí hablando con Hasatán nos enseñó que por la comida nos va a querer tentar Hasatán. Tenemos que tener cuidado de no caer, como hizo Yasharel, que murmuró contra Elohai en el desierto. Otra cosa bien importante es reconocer que Él nos da el alimento. Él nos da nuestros alimentos para vivir. Y otra cosa es importante es dándole gracias por todos los alimentos y pidiendo que los bendiga. Y luego, aparte, lo llevó a una ciudad y lo puso ahí, que se cayera y no tentara a Elohai, tampoco en formas de quebrantando las leyes naturales ni cosas que debemos hacer provocando a muerte. Nosotros debemos de honrar a Elohai como si nuestros cuerpos son templos de Elohai vivo, porque el Ruach Kadosh habita en nosotros. Tener cuidado en todo. Yahshua nos inventó y nos recordamos que Él obedeció a su Abba. Entonces aquí también las riquezas tampoco deben tentarnos, porque los reinos fueron demostrados y Él dijo que solo a Elohai rinde homenaje. Y solo a Él le servirá. Tenemos que reconocer que Yahshua HaMashiach nos está enseñando cómo resistir a Satán. Y lo que quiero dar a entender es que no poner tu vida en riesgo para nada y servir a Elohai y vivir para Él. Vamos reconociendo que Satán va a querer tentarnos como tentó a nuestro pueblo en el desierto. Hay mucho de esto. Y vamos a Revelación, recordándonos del Pesach. Vamos a poquito antes de Revelación. Vamos a 1 Kefa 2. Vamos todos a 1 Kefa 2. Kefa Aleph, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2 y 3. ¿Listos? Dice, elegidos, Kefa, enviado de Joshua el Mashiach a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son todos los tribus de Yasharel que están expatriados. Está hablando Kefa a ellos.
que fue enviado de Yehoshua el Mashiach a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahweh el Padre, por la santificación del Espíritu, Ruach, para obedecer a Yehoshua el Mashiach y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz se les multipliquen. Bendito sea el Elohai y Padre de nuestro Maestro Yehoshua el Mashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yehoshua el Mashiach entre los muertos, para una gerencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en el cielo para ustedes, que estén guardados por el poder de Yahweh mediante la fe, para la salvación preparada para revelarse en el tiempo final. En esto ustedes se alegran a pesar de que ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, porque la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halla digno de la alabanza, gloria y honra en la revelación de Yehoshua HaMashiach. A él ustedes lo aman sin haberlo visto. En él creen y aunque no lo ven ahora, creyendo en él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el objetivo de su fe, la salvación personal. Amén. Nos recordamos que nos separó Yahshua HaMashiach. También dice aquí en verso 1 de Pedro, verso 19, dice... En 18 dice y 19, tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él creen ustedes en Elohai, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza estén en Yahweh, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. Ámanse unos a otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohai que vive y permanece. Amén. La santificación viene recordando que Yahshua HaMashiach está a la derecha de Elohai. Sabemos que Elohai lo levantó de entre los muertos y aún lo levantó como Enoch, pero más bien Yahshua es Elohai. Cuando él está ahora sentado a la derecha de Abba, estamos entendiendo que él está reinando y que su reino vendrá a realización. Todo vendrá a ser. Ahora vamos al libro de Revelación y vamos a leer el capítulo 5. Y vamos a hablar del Cordero. El Cordero que fue inmolado. ¿Están listos todos? Vamos. Dice en capítulo de Revelación, verso 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi un mensajero poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello? Dice, ¿quién es digno de abrir el rollo? Y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el rollo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león del tribu de Yehuda, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 animales y de los ancianos vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Elohai enviados a toda la tierra. Y fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el rollo,
los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que representaban las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Yahweh gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohai, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos mensajeros alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millares de millares. Y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 animales decían: amán. Y los 24 ancianos cayeron y rindieron homenaje. Amán. Entonces, amán, aquí abrió el sello cuando derramó la sangre preciosa de nuestro buen pastor. Yahshua HaMashiach nos ha enseñado que como vivimos hoy va a enseñar se lo amamos. Eso dice aquí que todo fue para proclamar que la muerte no tiene poder sobre nosotros. En Yahshua HaMashiach somos liberados. Nos enseñó Mashiach que Él nos salvó, y dice en 1 Corintios 15, dice: en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que el Mashiach murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Kefa y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían todavía y otros ya duermen. Luego se le apareció a Jacob y después a todos los enviados. El último de todos, como un nacido de fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los enviados y no soy digno de llamarme enviado, porque perseguí la asamblea de Yahweh. Pero por el favor de Elohai soy lo que soy, y su bondad para conmigo no ha sido en vano. Al contrario, he trabajado con afán más que todos, aunque no yo, sino el favor de Elohai que me acompaña. Yahshua Mashiach reina. Recordamos que, porque si los muertos resucitamos en Mashiach, recuerdan que aunque dormimos, dormir es en esperanza para el reino de Yahshua HaMashiach. Y nos recordamos de nuestro buen pastor que entregó su vida por nosotros, que Él es el que nos va a guiar a aguas de reposo. Él nos va a dar fortaleza cuando vamos al otro lado, porque no hay muerte por un creyente, solo es dormir y cerrar los ojos y nos despertaremos cuando Él regrese. Y al paraíso vamos los que están destinados, y a Shaul los que están destinados. Y cuando Él regrese, Él va a dar premio a los que son de Él. Nos recordamos, como dice Yahshua HaMashiach en Yohanan capítulo 10, verso 11. Nos recordamos esto, que sea un eco en la eternidad. Dijo Yahshua HaMashiach: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Abba, porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén. Yahshua HaMashiach va a unir la casa de Yasharel, como está escrito en Ezequiel 36 y 37. Va a reunirnos cuando dice sopla Ruach sobre ellos. El Ruach HaKadosh viene y estamos reunidos otra vez más en Yahshua HaMashiach. La nación de Yasharel no es una nación hasta que volvemos a los pies del Mashiach. Levantamos el sacrificio como levantaron la serpiente en el desierto y entendemos que no somos salvos si no entendemos que nosotros hemos pecado y somos merecidos de castigo de la muerte. Pero porque Él tomó la muerte por nosotros, estamos librados del castigo de lo que está escrito en la Torah, porque nadie pudo cumplir lo que está escrito. Y Él vino a salvarnos, como está escrito en Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres bajo el cielo otro nombre en el cual podamos salvarnos. Yahshua HaMashiach. Y nos recordamos que Él es el Redentor y que por su nombre estamos salvos. Nos recordamos que Él vino a librarnos de la muerte. Y como dice la palabra aquí, que todo va junto, vamos a ir ahora a escudriñar al capítulo de Joel, capítulo 2, y vamos a verso 32, o 28, 32. Dice: después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda persona, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Derramaré mi Ruach, espíritu, hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días, antes que venga el grande y terrible día de Yahweh. Pondré portentos en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se volverá tinieblas y la luna sangre. Pero todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque habrá un remanente en el monte Sayán y en Jerusalén, como prometió Yahweh. Todo el que invoque Yahweh estará entre los sobrevivientes. Amén. Y invocando a Elohai, teniéndolo en memoria, su nombre memorial, nos recordamos cómo están los elegidos, tienen el nombre de Abba. Y miré, en Revelación 14, y miré y vi el Cordero de pie sobre el monte Sayán. Le llaman Cordero, vendrá como un león, recuérdense. Y miré, vi el Cordero de pie sobre el monte Sayán, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Amén. Recordamos que el Cordero vendrá como un león, y es el Cordero porque venció. Dice aquí en Revelación 12:11, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por eso alégrate cielo y los que habitan en él, ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y recordando, Yahshua HaMashiach nos dará la victoria. Vamos a recordar que por la sangre hemos vencido. El león del tribu de Yehuda venció. Amén. Y vamos a cerrar y recordarnos de las 4 copas, recordarnos de la pesa del Cordero que es Yahshua HaMashiach, recordarnos del sacrificio que Él hizo por nosotros y nos libró. Y cerramos la tema de la fiesta del Pesa en el sacrificio en el madero y el memorial del Mesías. Este es el tema que cerramos y nos recordamos que el buen pastor dio su vida por nosotros en el madero. Y ese amor habite en todos
los que creen en Él y que realmente habitan en Él, recordando que su amor que Él enseñó al madero, debemos enseñar a uno al otro, que primero el amor a Elohai sobre todas las cosas. Si lo aman, obedecerán su voz, guardarán sus mandamientos, dice Yahshua Mashiach. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice Yohanan 14:15. Cerramos recordando escritos en nuestros corazones. Vamos a cerrar en súplica y recordarnos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Baruch atah Hashem melech olam Yahshua HaMashiach. Amén. Abba Kadosh, Abba Yashar, melech olam, Rey del universo. Nos recordamos hoy en memorial el sacrificio que hiciste y nos recordamos cada vez que nos despertamos y dormimos. Abba, dándote gracias por la vida que nos has dado, la nueva vida que has formado en nosotros. Gracias por enseñándonos este amor que es eterno y verdadero. Derramaste la sangre preciosa por nosotros. Extendiste tus brazos con amor y nos invitaste a la boda del Cordero, enseñándonos que tú nos amas verdaderamente. Tú nos amaste primero. Gracias, Abba, por amándonos con este amor. Eres siempre fiel y cumples tus promesas. Ayúdanos contra los ejércitos de Hasatán, como lo ayudaste al pueblo de Yasharel contra los ejércitos de Faraón. Te pedimos, Abba, que por favor líbranos, redímenos, sálvanos, santifícanos, apártanos de todas las costumbres malvadas, todas las costumbres paganas, todas las doctrinas falsas. Somos tu pueblo. Abba, te damos alabanza. Nos libertaste, nos diste liberación de la esclavitud del pecado, nos diste liberación de la esclavitud de los misrim, de los egipcios. Nos llevaste hacia ti, Abba. Nos redimiste poniendo la sangre del Cordero sobre la puerta, como hoy ponemos la sangre del Cordero sobre los dinteles de nuestros corazones. Pedimos que nos proteges del destructor. Protege a nuestras familias que creen en ti. Todos los que creen en tu palabra y obedecen tu voz. Todos los que tú llamaste para que salgan de la esclavitud. Los separaste de entre todos los pueblos. Los llamaste tuyos y los santificaste por la sangre preciosa que fue derramada por nosotros en el madero. Ayúdanos a vivir como Kadoshim, separados de todos malos vicios, malos pensamientos. Que nuestros corazones estén puros ante ti. Y que podamos reconocer que tú eres nuestro Elohai. Tú nos enseñaste cómo vivir realmente. Tú nos enseñaste, Abba, una vida de salvación, de paz, bondad y gracia. Te agradecemos porque has hecho grandes obras, grandes maravillas en nuestras vidas. Gracias, Abba, te pedimos por el remanente de Yasharel dispersado por las naciones. Que nos guardes en la sombra de tus alas. Que nos ayudes a despertarnos del sueño profundo que nos quiere enciegar por el poder de Hasatán. Que nos ayudes a quebrar las cadenas de las maldiciones que están puestas sobre los tribus de Yasharel. Por favor, te pedimos, Abba, que nos ayudes a guardar tus fiestas correctamente, en amor, no con hipocresía, y sacar toda la levadura de nuestros corazones y nuestras mentes. Dirígenos, Abba, danos fuerzas en nuestras debilezas cuando no podemos. Tú sabes todos nuestros corazones. Dale fuerzas a las familias, dale fuerza a mi familia, fortaleza. Tú eres nuestro refugio. Pedimos, Abba, que por favor, por tu poder, libéranos, sálvanos, muéstranos tu favor. Por favor, a todos los tribus de Yasharel dispersados que han sufrido en nación a nación, donde hemos ido, te pedimos, Abba, que tu gracia nos cubre por la sangre preciosa de Mashiach que fue derramada por nosotros. Sálvanos, sánanos. Por tus heridas fuimos sanados.
Te damos gracias, nuestro buen pastor, por dar la vida por nosotros. Que ahora nosotros podemos dar nuestras vidas y vivir para ti. En nombre de Yahshua HaMashiach, Yasha Ahaya HaMashiach, Yahawasha HaMashiach. Amén. Baruch atah Hashem Ahaya, Bahashem Yasha Ahaya. Baruch atah Hashem, Yahawasha HaMashiach. Yahweh Sebaot, guíanos, protégenos, guárdanos. Baruch atah Hashem. Amén. En nombre de sobre todos nombres, Yahshua HaMashiach. Amén.